Desde su nacimiento, Lena era en realidad una princesa, pero el destino cruel la abandonó en un orfanato. En ese lugar sombrío, tuvo que soportar maltratos sin fin, tanto físicos como emocionales. Lo más doloroso fue que su propio padre y hermano reconocieron a una impostora como un tesoro, mientras que a ella la consideraban una farsante, sin derecho a ser aceptada. El final de la vida anterior de Lena fue una conclusión solitaria y llena de humillación. Ese fue el desenlace de la historia llamada Princesa Cella. Al abrir los ojos en el orfanato, Lena comprendió que había renacido dentro de ese mismo relato trágico. El miedo la envolvió, los recuerdos de los azotes, el desprecio de su familia y aquel final miserable seguían grabados en su corazón. Pero esta vez se prometió a sí misma que no permitiría que la tragedia se repitiera. En el orfanato, Lena seguía siendo obligada a hacer recados por Trin, el pequeño lacayo de la directora. Trin siempre buscaba maneras de intimidarla y, esta vez, intentó incriminarla escondiendo un anillo valioso en su bolsillo. Si lo descubrían, Lena seguramente recibiría un castigo brutal. Sin embargo, Lena actuó con astucia y dio la vuelta a la situación, logrando que el anillo fuera encontrado en posesión de Trin. Los niños que habían sufrido sus abusos se pusieron del lado de Lena, y por primera vez ella escapó de una trampa mortal gracias a su inteligencia. Mientras Trin era castigado, Lena recordó de repente que hoy era un día crucial, la familia Ballet vendría a elegir a un niño para adoptarlo. Los Ballet eran conocidos por llevar una maldición, por lo que pocos se atrevían a acercarse a ellos. Pero Lena sabía que esa era su oportunidad para cambiar el destino. Con rapidez, limpió la entrada y se preparó para ser la primera en recibirlos. Dos hombres imponentes aparecieron, el duque Ballet y su hijo Wendy. Sin mostrar miedo alguno, Lena sonrió radiante y los elogió por lo apuestos que eran. Esa inocencia y valentía sorprendieron a Wendy, quien la encontró encantadora. Él era el segundo protagonista masculino y futuro duque. Preguntaron a Lena por qué no les temía como los demás niños, y la respuesta estaba en la fuerte voluntad espiritual que poseía como miembro de la realeza. Lena pidió conocer sus nombres para poder informarle a la directora. Después, tomó con naturalidad la mano del duque y lo condujo hasta la sala de visitas, dejándolos asombrados. Cuando la directora sugirió escoger a un niño adecuado, el duque simplemente la colocó en su regazo y declaró: «No hace falta. Elijo a esta niña». Tal como lo había planeado, Lena aceptó felizmente. En un instante, dejó atrás el infierno del orfanato para entrar en un mundo completamente nuevo. En el carruaje, preocupada, prometió esforzarse para no decepcionarlo, pero el duque le respondió con dulzura: «Solo necesitas vivir con comodidad». Wendy añadió que estaba demasiado delgada y debía comer más para estar sana. Esa calidez, que nunca antes había sentido, conmovió profundamente a Lena. Por primera vez alguien la cuidaba y protegía, haciéndola sentirse pequeña, pero también afortunada de ser amada. Al llegar a la mansión Ballet, filas de sirvientes inclinados en señal de respeto dejaron a Lena atónita. El destello de una cámara la asustó, obligándola a esconderse en el abrigo del duque. Una vez dentro, conoció al mayordomo principal, Edgar, amable y servicial, y a la elegante jefa de doncellas, Lucy, quien la envolvió en una manta cálida. Aunque intuía que esa bondad no duraría para siempre, Lena la atesoró. Esa ternura comenzó a derretir los rincones helados de su corazón. Desde lo alto, su hermano menor Dale observaba todo. Lena, feliz, se presentó por sí misma. Tenían la misma edad y pronto congeniaron, mientras que el duque, cariñosamente, le puso el apodo de Susu, tan dulce como un pastel. Aquella cena fue una experiencia sin precedentes. Wendy y Dale se disputaban el honor de sentarla en la silla, tratándola como a una verdadera hermana. Frente a ella había una mesa repleta de manjares irresistibles, comió sin parar hasta que, debilitada por la desnutrición, se desplomó sobre la mesa. En medio de su inconsciencia, se vio de pie en un campo de trigo dorado, y una voz misteriosa resonó: «Solo tú puedes despertarme». Ante ella apareció una versión adulta de sí misma, y Lena comprendió que aquello era el inicio de su vínculo con un poderoso espíritu. Despertar, Lena se encontró en una habitación desconocida, rodeada por el duque y los dos hermanos, que velaban por ella con preocupación. El médico explicó que, debido a su debilidad física, solo necesitaba descansar. Sin embargo, Lena percibió cierta distancia en su trato y temió haberles causado rechazo. Al recordar que llevaba 2 días sin bañarse y que incluso había vomitado, se sonrojó y pidió disculpas. El duque, de inmediato, ordenó a Lucy que la llevara a bañarse. Fue entonces, gracias a la doncella, que comprendió la verdad. Aquella preocupación nacía del miedo a que la maldición de la familia la dañara. En realidad, el duque no la despreciaba, sino que temía que ella no pudiera soportar la fuerza invisible que los rodeaba. Después de ser bañada y vestida con ropa nueva, Lena se emocionó al darse cuenta de que todo en la mansión estaba preparado únicamente para ella. Tras cambiarse, buscó al duque con la necesidad de expresar su gratitud. Rompió a llorar, suplicando: «Por favor, no se aleje de mí, no me rechace». Él la abrazó con fuerza,
como prometiendo no soltarla jamás, mientras sus hermanos la animaban y consolaban. Al contemplar la fragilidad del cuerpo de Lena, el duque se sorprendió y le exigió que comiera más. Si lograba fortalecerse, le daría un regalo especial. En un lugar lejano, el emperador continuaba recorriendo el reino en busca de la hija perdida desde hacía 6 años. Aunque toda la corte aseguraba que había muerto, él se negaba a creerlo. Aún sentía la inmensa fuerza espiritual que emanaba de aquella niña, y esa fe era lo único que le impedía abandonar su búsqueda. El príncipe heredero Lucas, su primogénito, también anhelaba reencontrarse con su hermana. Escribía sueños sencillos, practicar esgrima juntos, jugar, compartir cumpleaños. Año tras año, los regalos se acumulaban sin ser abiertos, mientras la esperanza se desvanecía. Solo el emperador mantenía firme su convicción: donde quiera que estés, te encontraré. Mientras tanto, en la mansión Ballet, Lena se convertía poco a poco en el centro del cariño familiar. Wendy anotaba con detalle su dieta, y Dale escondía dulces para compartirlos en secreto con ella. Que Ballet observaba en silencio cómo los 3 niños jugaban en el patio, mientras su sirviente de confianza le entregaba un informe sobre el orfanato. Viendo la expresión inusualmente severa del duque, el sirviente pensó para sí: Lena sin duda llegaría a formar parte de esta familia. El duque ordenó de inmediato que la llevaran ante él. Cuando la niña entró, la mirada fría del duque hizo que su corazón se encogiera. Temió que quisiera devolverla a aquel lugar oscuro. Desesperada, buscaba palabras para suplicar. Al ver el pánico en sus ojos, el duque comprendió el malentendido. Rápidamente le explicó que no deseaba enviarla de vuelta, sino preguntarle por su vida anterior. Para tranquilizarla, le ofreció un pequeño pastel. Lena se sorprendió al sentir la corteza helada. Era un profiterol relleno de crema, un obsequio que evocó en el duque un recuerdo doloroso reflejado en su mirada. Él empezó a preguntar por la directora del orfanato. ¿Ella te golpeaba? Lena sonrió débilmente, admitiendo que, al ser considerada la más inútil, siempre era castigada. Solo intentaba trabajar duro, esperando que alguna familia la adoptara como sirvienta. Aquellas palabras hicieron que el duque apretara los puños, mientras la pequeña colocaba su mano temblorosa sobre la de él. Entonces afirmó con firmeza: nunca más tendrás que trabajar de esa manera. Las lágrimas brotaron en los ojos de Lena. Juró castigar a la directora y dar una vida digna a los niños que permanecían allí. Días después, Dale y el mayordomo llevaron a Lena a pasear. Era la primera vez que contemplaba el mundo exterior, llena de curiosidad por todo. Al ver cómo su mirada se detenía en un vaso de agua fresca y extraña, Dale corrió enseguida a comprárselo. Antes de que la doncella pudiera detenerlo, él ya se había alejado, y cuando regresó, Lena había desaparecido. En un callejón oscuro, la niña se paralizó al ver a la directora, acompañada por un hombre de capa negra. De inmediato comprendió: los esbirros de la emperatriz habían venido. En la historia original, la emperatriz utilizaba la Torre Blanca para drenar en secreto la energía espiritual de Lena y transferírsela a su hija ella, que había nacido sin poder. El recuerdo de aquellas veces en que le arrancaban la fuerza vital hizo temblar su cuerpo. El hombre sacó una gema de absorción, obligándola a resistirse. En el forcejeo, Lena derribó accidentalmente un frasco que él llevaba. El cristal roto lo enfureció. ¿Te atreves a desafiarme? Cuando la gema estaba a punto de tocarla, Lena gritó desesperada: «Duque, sálveme». En ese instante, una silueta imponente apareció. Una voz grave resonó en el callejón: «Aparta esas manos sucias de la niña». Quedó atónita al ver al duque junto con sus 2 hijos aparecer. Pero el hombre del manto negro no se inmudó. De inmediato concentró su poder oscuro, levantó una barrera protectora y tomó a Lena como rehén. En un instante de desesperación, la mirada de ella se posó en un fragmento de vidrio del frasco roto. Sin pensarlo 2 veces, Lena lo agarró con fuerza y lo clavó en la espalda del hombre. La barrera se desvaneció de inmediato. Aprovechando la oportunidad, el duque lanzó un ataque con su espada. En un abrir y cerrar de ojos, el hombre cayó como una marioneta a la que le habían cortado los hilos. Lena fijó la vista en la gema que rodó al suelo. Si lograba destruirla, la emperatriz jamás podría robarle su poder. De repente, Wendy la tomó en brazos. «No, hermano», murmuró Lena con esfuerzo. «Debemos destruir esa gema». En ese preciso momento, el hombre en el suelo se levantó de golpe. Extendió la mano para atrapar la gema, pero Dale, más rápido, lanzó un tajo que la hizo volar lejos. Lena contuvo el aliento, pero antes de que pudiera tranquilizarse, un círculo mágico brilló bajo los pies del enemigo. La gema regresó sola a su mano y su cuerpo empezó a desvanecerse. Justo cuando estaba a punto de desaparecer, una espada atravesó su mano, destruyendo al mismo tiempo la gema. La sacudida fue tan intensa que su corazón estalló, la sangre brotó de su boca y se desplomó para siempre. El duque bajó la mirada con frialdad, su voz áspera: «Lamentablemente, no pude contener mi fuerza». «Padre, está muerto ya», murmuró Wendy.
Jamás sabremos por qué buscaba a Susu. El duque respondió con frialdad, no importa. Aún queda otro. Giró y arrojó su espada directamente hacia la directora del orfanato. La mujer cayó de rodillas, temblando y suplicando por su vida. Pero en los ojos del duque solo quedaba desprecio. ¿Te atreviste a ponerle una mano encima a la niña bajo mi protección? Los recuerdos de los golpes y el hambre del pasado invadieron a Lena, que no pudo contener las lágrimas. Wendy la abrazó con fuerza, susurrando, ya no pasa nada, no dejaremos que nadie te dañe otra vez. El duque interrogó, pero la directora temblaba sin atreverse a confesar. Él sonrió con frialdad, ¿de verdad crees que aún tienes alguna oportunidad de vivir? Levantó su espada, pero Wendy y Dale lo detuvieron apresuradamente. Susu está aquí. Se asustará si ve esto. El duque frunció el ceño y ordenó llevar a Lena de vuelta. Sin embargo, la directora todavía intentó arrastrarse hasta ella, sujetando su mano y rogando por perdón. Lena, serena, preguntó, entonces, ¿el orfanato tendrá una nueva directora? ¿Los niños ya no serán golpeados ni pasarán hambre? El duque asintió. Lena sonrió con dulzura y se volvió hacia la mujer. En el pasado, cuando te supliqué, nunca me escuchaste. Hace un momento, cuando pedí ayuda, también me ignoraste. Ahora ya es demasiado tarde. Dale bajó la cabeza con vergüenza. Es mi culpa, no pude protegerte. Lena negó suavemente, no es así. Él me atrapó demasiado rápido, nadie pudo detenerlo. Estaba segura de que tú, papá y Wendy vendrían a rescatarme. Lena tampoco entendía por qué confiaba tanto en ellos, ya que apenas llevaba menos de un mes a su lado. Pero esta vez, gracias a ellos, seguía con vida. Aún así, el miedo la consumía. La consorte imperial no se rendiría tan fácilmente. Su familia poseía poder, tierras y grano en todo el imperio, mientras que la casa ducal había permanecido alejada de la política durante años, debilitando su influencia entre la nobleza. Si la consorte lograba atraer a otros nobles, ¿acaso esa familia terminaría en peligro solo por su culpa? Observando el rostro pálido de Lena, Wendy puso la mano sobre su frente y se alarmó al descubrir la fiebre. Mareada, la niña murmuró, desearía un poco de agua. De repente, el agua apareció de la nada y la empapó por completo. Todos quedaron atónitos. Temblando, Lena fue abrazada por Wendy para darle calor, y entonces pensó, desearía fuego para calentarme. En ese instante, llamas rodearon a ambas. Se incendió. Gritó Dale, arrojando una manta sobre ellas. El fuego desapareció de inmediato, dejando tras de sí miedo y desconcierto. Exhausta, Lena se hundió en la oscuridad. En la madrugada, abrió los ojos débilmente y distinguió una silueta borrosa a su lado. Una mano cálida se posó en su frente mientras una voz suave susurraba, no temas, compañera mía. Ese sonido la tranquilizó y cayó en un sueño profundo. En sus sueños, imágenes desconocidas surgieron, un joven de cabellos blancos la miraba como si fuera un tesoro. El sello aún no se ha roto, por eso solo puedo aparecer así. Tu poder está despertando, sé fuerte. Esta vez te dejaré vivir feliz. Búscame, te estaré esperando. La voz se desvaneció en el eco. En la realidad, Dale imploraba al médico salvar a su hermana. Por suerte, Lena despertó y todos respiraron aliviados. Mirando al duque, preguntó con voz débil, ¿qué pasó con la directora del orfanato? Él respondió con firmeza, ella maltrataba a los huérfanos, robaba y hasta te secuestró. Ya me ocupé de ello. Lena no se sorprendió, solo asintió en silencio. Entonces, el duque llamó a un hechicero de la Torre Azul para investigar. Al escuchar que era mago, Lena se puso nerviosa, pero él la tranquilizó, siempre estaremos contigo. Solo cuéntanos lo que recuerdas. La niña tembló y confesó, me tocó con una piedra, dolía mucho, como si me drenara toda la energía. En el orfanato también lo hacía. Todos en la sala se indignaron, mientras el mago habló con calma, necesito examinar el poder en su cuerpo para evitar que esto vuelva a ocurrir. Lena dudó. Sabía que lo que habitaba en ella no era magia común, sino fuerza espiritual, algo exclusivo de la familia imperial. Si se descubriese, ¿el duque la enviaría de vuelta al palacio? Ese lugar la había rechazado, y ni su padre ni su hermano quisieron reconocerla. Sin embargo, al ver la preocupación en los ojos del duque, no pudo seguir ocultándolo. Tomó la mano del hechicero y, de inmediato, una energía distinta se expandió. El hombre exclamó sorprendido, esto no es magia, es fuerza espiritual. Solo la realeza puede poseerla. El ambiente se tensó. El duque recordó que hacía 6 años la emperatriz había muerto al dar a luz a una hija. Si aquella niña hubiese sobrevivido, ahora tendría la edad de Lena. Ordenó al mago guardar el secreto y se volvió hacia la niña asustada. ¿Quieres volver al palacio? ¿Quieres recuperar tu identidad de princesa?
Lena negó con lágrimas en los ojos. No, si de verdad soy princesa, ¿por qué me abandonaron? ¿Por qué nadie me protegió? Yo solo soy una huérfana, ¿usted tampoco me quiere ya? Aferrándose a su manga, su voz temblaba de desesperación. Cierto, no necesito a una huérfana. Aquellas palabras hicieron que el corazón de la niña se precipitara al abismo. Pero entonces, el duque enjugó la lágrima de Lena y respondió con voz cálida, pero si necesito una hija. Inesperadamente, se arrodilló frente a ella, con la mirada sincera, te protegeré para siempre. ¿Quieres ser mi hija? En su mano brillaba un antiguo collar, tesoro transmitido solo a las hijas de la familia. Si no lo deseas, aún así te protegeré. La decisión es completamente tuya. El corazón de Lena temblaba, deseaba pertenecer a esa familia, pero el miedo de traerles desgracias la hacía dudar. Desde que su poder había despertado, su salud mejoró, pero día tras día se quedaba mirando el collar sin saber qué hacer. Wendy y Dale la sorprendieron así. Wendy sonrió, ¿sigues dudando? Padre dijo que la elección es tuya. Dale, impaciente, añadió, ¿por qué tardas tanto en decidir? Lena bajó la cabeza, quiero quedarme con todos, pero temo causar problemas a la casa ducal. Para aliviarla, la llevaron de regreso al orfanato. El lugar había sido renovado y era irreconocible. Al verla, los niños corrieron hacia ella con alegría, diciéndole que parecía una princesa. Le agradecieron porque, gracias a ella, sus vidas habían cambiado, tenían ropa cálida, una administradora amable y no pasaban hambre. Pero yo no hice nada, murmuró Lena, confundida. Fue gracias a ti que todo cambió, respondió uno de ellos. Preguntó por Trin, le contaron que, tras recibir castigo, enfermó y fue trasladada a otro sitio. Aunque nunca la había apreciado, Lena deseó que pudiera vivir en paz. De regreso, preguntó a Wendy, ¿por qué me trajiste aquí? Él sonrió, tú cambiaste sus vidas. Una niña bondadosa como tú brillará en cualquier lugar, así que no temas tu origen. Al volver a la mansión, el duque la condujo a una sala secreta donde colgaban retratos de los antepasados Ballet. Los descendientes de la familia también tendrán un lugar aquí, explicó. Señaló un antiguo retrato del fundador, revelando que poseía sangre de dragón y, por ello, ojos especiales. Lena se sorprendió, pero se estremeció aún más al divisar fugazmente a un joven de cabellos blancos en una esquina, con ojos violetas que la observaban. Al girarse, la figura desapareció. En el centro de la sala reposaba una corona exquisita. El duque la alzó e intentó colocarla sobre su cabeza. Lena, asustada de romper la reliquia, retrocedió, pero él sonrió, si se rompe, haré otra. Le explicó que, si aceptaba ser su hija, tendría el título de princesa en esas tierras y todos los tesoros de la familia, pero incluso si rechazaba, nada le sería arrebatado. Lena quedó muda, esa familia le ofrecía más de lo que jamás había soñado, aunque el temor aún la oprimía, no lo entiende, si me acepta, vendrán a hacerle daño. ¿Te refieres a la consorte?, preguntó él. Lena asintió, su hija no posee fuerza espiritual. Para ocultarlo, enviaron a alguien a drenarla de mí. Si me quedo, seguirán intentándolo y podrían lastimarle a usted y a mis hermanos. ¿Aún así quiere aceptarme? El duque posó su mano en su hombro, con mirada resuelta, la familia Ballet no es débil. Sin importar quién sea el enemigo, tenemos la fuerza para protegerte. Así que, no temas más. El duque miró a Lena con ternura y preguntó, ¿quieres volver al palacio imperial para encontrar a tu verdadera familia? Ella negó con la cabeza, con la voz entrecortada, ellos no son mi familia. El emperador, el príncipe heredero, todos solo amaban a la princesa ella. Para mí, el palacio es solo un infierno. No tengo a nadie, estoy sola. Él sonrió levemente, con la mirada llena de afecto, entonces considérame tu familia. Yo y mis hijos siempre estaremos a tu lado para protegerte y amarte. Sé mi hija y vive con nosotros. Las palabras tocaron profundamente el corazón de Lena. Todas las emociones reprimidas durante tanto tiempo estallaron y rompió a llorar, quiero ser feliz con todos ustedes. Me esforzaré por devolverlo. Entonces, padre, ¿podrías aceptarme como tu hija? Sin dudarlo, el duque la abrazó fuertemente. En esos cálidos brazos, ella sintió que dejaba atrás los dolores acumulados durante tantos años. Él prometió en silencio darle todo el cariño necesario para sanar su corazón herido. En ese momento, Wendy y Dale entraron corriendo. Al escuchar que Lena se convertía en su hermana, se alegraron enormemente, siempre te protegeremos. Pero tú también debes cuidar nuestra felicidad. Una niña solitaria y una familia que estaba incompleta ahora se encontraron. Se abrazaron, aliviando las viejas heridas y prometiendo permanecer juntos toda la vida. Esa noche, el duque feliz le leyó un cuento antes de dormir. ¿Qué historia quieres escuchar? Me gusta este libro, señor. Él corrigió suavemente,
ahora somos padre e hija, llámame padre. La niña, tímida, murmuró en voz baja, padre. Ese sonido fue como una melodía cálida en su corazón. Con la voz apacible del duque, Lena se quedó dormida. En sueños, se vio jugando en un campo de flores brillantes, ansiosa por recogerlas para su padre y sus hermanos. Pero de repente, una voz ansiosa sonó, despierta, no uses más poder, es muy peligroso. Lena se sobresaltó y despertó, sorprendida al ver la habitación llena de flores y hojas, mientras un extraño estaba atado por lianas, con un cuchillo y un saco en la mano. Un sentimiento de inseguridad la invadió y gritó de terror. Lejos de allí, el príncipe heredero en el palacio también se despertó. Acababa de sentir un poder familiar. Podría ser, que aún esté vivo. Corrió a ver al emperador y ambos admitieron haber percibido la misma energía. Eso probaba que el hijo que creían perdido en realidad aún vivía. La emperatriz había mentido y lo había intercambiado desde el principio. Esa idea enfureció al emperador. Él y su hijo juraron encontrar al niño a cualquier precio. El príncipe heredero respondió emocionado, si padre no lo consigue, yo mismo traeré a mi hermano de regreso. Mientras tanto, los soldados escucharon el grito y entraron a la habitación de Lena, quedando atónitos al ver las plantas por todas partes y al intruso atrapado. El duque y sus hijos corrieron, preocupados por si ella estaba herida. Sorprendentemente, esta vez Lena no sintió dolor como antes. Relató sus sueños sobre el campo de flores y cómo, al despertar, el intruso ya estaba atrapado por las lianas. Dale exclamó admirado, Susu, eres increíble. La próxima vez sueña con una habitación llena de dulces. El duque guardó silencio, con la mirada profunda, como si comprendiera que el poder de la niña era más grande de lo que imaginaban. Lena también estaba sorprendida por esa fuerza misteriosa. Para mostrar gratitud, hizo pequeñas medallas a mano para cada uno. Ese gesto sencillo conmovió a la sirvienta de toda la vida hasta hacerla llorar. Lucy, guarda este secreto para mi padre, ¿sí? Le pidió Lena. Poco después, escuchó a unas doncellas comentar que la capital había emitido una orden convocando a quienes poseyeran habilidades especiales. En ese momento, Wendy la levantó en brazos y Dale notó la medalla en el cuello de Roland, riendo, ¿qué es eso? Parece feo. Roland respondió orgulloso, la señorita me lo regaló. Dice, el caballero más bondadoso. Dale se arrepintió al instante de lo que dijo. Lena sonrió suavemente y le colgó otra medalla a Wendy, esta es para ti. Tú fuiste quien me salvó. Dale, impaciente, rogó, Susu, no seas dura conmigo. Yo también quiero una medalla. ¿Pero no acabas de decir que era fea? Bromeó Lena. Todos rieron por lo torpe que fue él. Finalmente, Lena le entregó una medalla con la inscripción, el hermano más guapo del mundo, pero también el hermano más feo, para mí. Dale abrazó el regalo como si fuera un tesoro precioso. Después, Lena pasó por el despacho de su padre. Los mayordomos la saludaron con cariño, pero ella notó que su padre estaba algo triste, seguramente porque aún no había recibido ninguna medalla. Lena sonrió y le entregó la última medalla, papá, esta es para ti. El padre fingió estar molesto, ¿por qué soy el último? Yo pensaba que sería el primero. Lena no quiso que su padre estuviera triste, así que explicó, he escrito aquí las palabras el mejor padre junto con mucho amor. Por favor, acéptala. Al ver que su hija finalmente sabía mostrarse mimada, su corazón se llenó de alegría. Se puso la medalla de inmediato, y entonces Lena le preguntó, «Papá, ¿te gusta?» Él la miró con ternura y respondió, «Claro que me gusta mucho», pero luego recordó algo importante, una orden del palacio acababa de llegar. La corte había detectado la fluctuación de un poder espiritual y exigía que todos los que poseyeran ese poder se presentaran. Lena quedó desconcertada. Durante años, su poder había estado reprimido. ¿Por qué ahora la familia real se interesaba? ¿Acaso porque había comenzado a cambiar su propio destino? Su padre, al ver la seriedad en el rostro de su hija, pensó que ella se arrepentía de haber sido adoptada. No es así. Lena rompió a llorar, solo estoy enojada. Acabo de encontrar la felicidad, y ahora quieren llevarme. Mi única familia eres tú y mis dos hermanos. Aunque el rey venga en persona, no quiero alejarme de aquí. El padre abrazó fuertemente a su hija y la tranquilizó, mientras tú no quieras, nadie podrá llevarte. Para que Lena recibiera la mejor educación, él inmediatamente publicó un anuncio en busca de un buen tutor. Sin embargo, cuando la reina se enteró, se encolerizó. El plan anterior para reprimir los poderes de Lena había fracasado, y ahora con la protección de una familia poderosa, sería aún más difícil recuperarla. Pero ella no se rindió y decidió actuar antes de que el emperador interviniera. Finalmente, una profesora de la Academia Real fue invitada, se llamaba Lima. El primer día de encuentro, Lena la saludó alegremente, pero solo recibió una mirada fría.
Sonreír con la boca abierta es vulgar. Una señorita noble debe sonreír con elegancia. Pero claro, tú eres huérfana, que no hayas sido educada es lo normal. Lena quedó atónita. ¿Por qué aquella profesora la trataba como si fuera inferior? Lima continuó con una voz fingida: no te preocupes, yo te ayudaré a convertirte en una verdadera dama. Cada vez las críticas eran más numerosas. Desde la voz hasta la postura, todo era motivo de reproche. Incluso Lima afirmó que el origen era lo que determinaba ser una señorita de verdad. Por un instante, Lena comenzó a preguntarse, ¿acaso su padre y los demás solo la elogiaban para consolarla? Pero entonces recordó que Wendy le había dicho: no importa quién seas ni lo que hayas vivido, siempre serás la niña más maravillosa. Esas palabras devolvieron el valor a Lena. Miró fijamente a la profesora y dijo: ahora soy la única hija de la familia Ballet. Y aún así, no haces la reverencia adecuada. Si en verdad valoras las reglas de la nobleza, ¿cómo olvidas lo más básico? Lima se echó a reír, creyendo que Lena solo negaba su pasado, pero ella respondió enseguida: ¿por qué habría de avergonzarme? Nunca me he sentido humillada por mi origen. Al oír eso, Lima apenas inclinó la cabeza y dijo que el objetivo de este mes era que Lena alcanzara un tercio del nivel de la princesa ella. Sus ojos se llenaron de devoción al mencionar a aquella chica. Lena se quedó atónita. Aunque tenían la misma edad, ella y ella eran tratadas de manera demasiado diferente. La forma en que Lima veneraba a una persona mientras la despreciaba a ella hizo que su corazón se agitara. Si tanto te gustan los nobles, te mostraré lo que realmente significa ser uno. Esa misma cena, Lena rompió a llorar frente a su padre y sus hermanos. Wendy y Dale se alarmaron, y su padre le preguntó rápidamente qué pasaba. Entre lágrimas, sollozó: papá, ¿es porque soy huérfana que te avergüenzo? ¿Acaso mi existencia hace que nuestra familia sea despreciada? El corazón del padre se contrajo. Inmediatamente llamó a la institutriz. Su mirada se volvió fría cuando enfrentó a Lima: mi hija solo tiene 6 años. Tras una sola clase contigo, ahora me pregunta si debería sentirse avergonzada por su pasado. ¿Qué demonios le has enseñado? Lima esquivó hábilmente la responsabilidad, sonriendo con frialdad: ver los defectos del pasado era el primer paso para progresar. Lena se sorprendió: esa profesora sabía retorcer las palabras hasta el punto de ser difícil de descubrir. Lima se volvió hacia el duque con falsa cortesía. Que la niña reconociera su condición era positivo, había una gran brecha entre ella y las señoritas de la capital, pero asumiría la responsabilidad y la convertiría en el mejor ejemplo. El duque la interrumpió, abrazando a Lena para protegerla: Susu es mi única hija, no necesita compararse con nadie. Mi hija es la mejor. Prometo que no dejaré que llore otra vez. Usted está despedida. El rostro de la profesora palideció, suplicó quedarse como tutora, y su insistencia hizo que Lena sospechara: ¿por qué tanta desesperación? ¿Qué motivo oculto tenía? Para averiguar si había algo turbio, Lena rogó a su padre que dejara a la institutriz quedarse, usando sus mimos para conseguirlo. El duque suspiró y aceptó, pero lanzó una advertencia tajante: si volvía a hacer llorar a Lena, sería la última vez. Aquella noche, cuando Lena estaba a punto de dormirse, apareció la silueta del chico de cabello blanco, el mismo que había visto fugazmente en la sala de transmisión espiritual. Su rostro frío y familiar hizo temblar el corazón de la niña. Extendió la mano, pero ésta atravesó el aire, escuchando solo un susurro: ten cuidado. Luego desapareció. Lena pensó: ¿acaso él le estaba advirtiendo sobre la institutriz Lima? Cuanto más lo meditaba, más incoherencias surgían. El duque aún no había hecho público su adopción, y sin embargo la institutriz sabía perfectamente su pasado y deseaba fervientemente quedarse. ¿Sería que había venido con otro propósito? ¿Acaso era un peón de la reina consorte? El pensamiento erizó la piel de Lena. Al día siguiente, Lena se sentó sola en el jardín, triste. Una sirvienta rasgó accidentalmente el lazo de su pijama, el primer regalo que su padre le había hecho, y al que ella daba un valor inmenso. Enfadada, Lena regañó a la chica, pero después se arrepintió, comprendiendo que solo había sido un accidente. Nicole, su doncella de confianza, la consoló: cualquiera podría perder la calma por algo tan preciado. Pero añadió un detalle que hizo palidecer a Lena: la sirvienta se había quejado con la institutriz Lima y parecían muy cercanas. Lena no podía creer que su profesora tuviera una relación con alguien de la servidumbre. ¿Cómo era posible que una mujer que exaltaba tanto la nobleza se relacionara con una lavandera? Esa actitud la hizo sospechar aún más de algún complot. Lena mandó llamar a aquella sirvienta para interrogarla personalmente. Plank, la pobre chica, se arrodilló temblando. Esa mañana había roto su vestido y la habían regañado, ahora al ser llamada en privado temía ser castigada. Pero en lugar de recibir un regaño, Lena le preguntó de repente: ¿has hablado mal de mí alguna vez? La pregunta asustó a Plank. Ella lo negó, insistiendo en que había sido difamada por otros. Sin embargo,
Cuando Lena dijo que fue la propia maestra quien se lo contó, el rostro de Plank se derrumbó. Rompió a llorar y confesó todo. Plank relató que Lima solía incitar hábilmente a las sirvientas a contarle lo que les molestaba de la señorita, mostrándose comprensiva, pero en realidad sembraba dudas para que los demás miraran a la joven con malos ojos. Cuando alguien estaba disgustado, ella se mostraba más cercana, amplificando las historias. Lena comprendió, la instructora no solo enseñaba modales, estaba tratando de levantar habladurías contra ella. Lena le dijo con calma a Plank, si lo que dices es cierto, te daré una oportunidad de redimirte, ¿harás lo que te pida? Plank, con el cuerpo estremecido, respondió con reverencia, sí, haré todo lo que usted ordene, señorita. Esa noche, el duque volvió a leerle un cuento a Lena. El momento acogedor entre padre e hija se interrumpió cuando un asistente entró con un informe urgente. El duque dejó a Lena en la habitación y salió. Incapaz de dormir, Lena salió sigilosamente a escuchar. 2 señores habían llegado al territorio del duque para pedir ayuda. Una extraña epidemia había estallado en sus tierras y mucha gente había muerto. No podían resolverlo por sí mismos y suplicaban al duque que los ayudara. Lena estaba confundida. ¿Por qué acudían a su padre? ¿Qué tenía que ver él con esto? El duque notó que Lena estaba en la puerta. Perdóname, no podré terminar el cuento esta noche. La cargó de nuevo a la cama y le pidió dormir tranquila antes de marcharse. Pero Lena no podía dormir. Vio a muchas personas llegar a la mansión. Esto era claramente grave. En ese momento, Dale irrumpió en su habitación, entusiasmado por ver qué ocurría. El caballero Roland intentó detenerlo. Es hora de que los dos duerman, pero Dale no obedeció. Tomó a Lena en brazos y corrió hacia las escaleras. Iré de aventuras con mi hermanita y nadie podrá detenerme. Los dos se escabulleron y se ocultaron cerca de la sala de reuniones, escuchando a los adultos. Una terrible plaga había estallado en 2 aldeas. Las víctimas tenían fiebre, comenzaban a vomitar y al tercer día sangraban por todas partes hasta morir. Los médicos eran impotentes. Mientras Lena escuchaba, sintió que ya había oído hablar de esos síntomas antes. Suena como una enfermedad horrible, susurró Dale. Su voz llegó al duque y los 2 pequeños espías fueron descubiertos. Dale, Susu, ¿qué hacen aquí? Roland, ¿dónde está tu sentido de la responsabilidad? Al ver a Roland reprendido, Lena rápidamente asumió la culpa. No podía dormir, así que le pedí que me trajera. Dale se levantó para defenderla. No, padre, yo secuestré a Susu y la obligué a venir conmigo. El duque ya no pudo regañarlos más y los dejó quedarse. Presentó a Lena a los 2 señores. Esta es mi preciosa hija. Ellos sonrieron ante la dulce niña. La conversación volvió a la plaga. Las víctimas morían de forma espantosa, sangrando por ojos, oídos, nariz y boca. La sangre tiñó de rojo las aldeas, haciéndolas parecer un lago carmesí. Lena recordó al fin que se trataba de la enfermedad del lago de Rubí del relato original. La princesa ella había resuelto la crisis con su poder espiritual y fue alabada como una santa. Pero esto debía ocurrir mucho más tarde en la historia y no en el territorio del duque. ¿Por qué estaba sucediendo aquí y ahora? Lena sabía que no se trataba de una enfermedad. En la historia original, alguien había envenenado los pozos. Cuando ella investigó el origen del veneno, culpó al duque. Él fue ejecutado y Wendy se convirtió en la nueva duquesa. Al pensar en el trágico final de su padre, Lena tembló de miedo. Al ver su expresión de dolor, el duque se preocupó. Lena dijo que estaba bien, que solo tenía un poco de miedo. Dale pensó que su hermana solo estaba asustada por la conversación sobre la muerte. El duque la tranquilizó, no te preocupes, padre resolverá esto pronto. Pero Lena seguía aterrorizada. ¿Qué pasaría si todo se desarrollaba como en la historia? ¿La familia real culparía a su padre una vez más? ¿Perdería de nuevo a su familia? Dale la rodeó con los brazos. Esta noche puedes dormir conmigo. Yo te protegeré. Lena no podía entender por qué esto sucedía muchos años antes de lo previsto. A esa edad, ella aún era demasiado joven e inexperta para salvar a alguien. ¿Por qué envenenar a los aldeanos ahora? Entonces, un pensamiento brilló en su mente. Si alguien señalaba de inmediato a otro, ¿no sería ese el verdadero culpable? Seguramente debía obtener algún beneficio. Una idea audaz se formó en su mente. Ella fue quien acusó a su padre. ¿Acaso todo esto fue orquestado para beneficiar a ella y a la emperatriz? ¿De verdad sacrificarían a aldeanos inocentes solo por sus propios intereses? Lena se dio cuenta de que era la venganza de la emperatriz contra el duque por haberla adoptado. Ella estaba atacando el territorio del duque para hacerlo pagar. ¿Qué debía hacer? Dale,
sin darse cuenta del torbellino en el corazón de su hermana, solo la abrazaba y consolaba. Al día siguiente, Planck le entregó a Lena un pequeño frasco. Señorita, hice lo que me pidió. Esa persona mordió el anzuelo. El rostro de Lena se tornó serio. Ahora, dime exactamente lo que ocurrió. Horrorizado al descubrir que la institutriz intentaba dañar a la señorita, Planck le contó todo a Lena. Esa mujer, la institutriz, le había ordenado a la doncella Planck que escondiera un líquido misterioso en el cajón de Lena, diciendo que con eso la expulsarían de la mansión. Lena abrió el frasco. Un extraño aroma flotó y el líquido dentro pasó de color púrpura transparente. ¿Qué era eso y por qué haría que la expulsaran? ¿Sería el veneno lago rubí? Todo encajaba. Un envenenamiento masivo ocurriría en el territorio del duque y el veneno sería hallado en la habitación de Lena. La emperatriz no la mataría, pues necesitaba su poder espiritual. En cambio, usaría su corta edad como excusa para perdonarle la vida y simplemente desterrarla. Una vez que Lena regresara a manos de la emperatriz, una vida llena de sufrimiento la esperaría. Su adopción había trastocado los planes de la emperatriz, por eso había liberado el veneno años antes, todo con el fin de recuperarla. Lena sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. La situación era demasiado urgente. Tenía que enfrentarse a la institutriz. Fue directamente a la habitación de Lima y fingió tomarle la mano, pero la institutriz la retiró de inmediato. Discúlpeme, no estoy acostumbrada a que me toquen. Lena notó una maleta ya empacada sobre la mesa. ¿Planeaba huir después de envenenar? Lena sacó el frasco. Encontré esto en mi habitación. Institutriz, ¿sabe lo que es? El rostro de la institutriz se tensó. No lo sé, ¿por qué me lo pregunta? ¿Cómo puede no saberlo? Su aroma es idéntico al de su perfume. Es veneno. Al darse cuenta de que Lena lo sabía todo, la mirada de la institutriz se volvió malvada. En ese momento, Planck irrumpió. La institutriz la fulminó con la mirada. Inútil. Ni siquiera eres capaz de ocultar algo decentemente. Abandonó su fachada dócil y agarró con fuerza el brazo de Lena. ¿Cómo supiste que era veneno? Lena permaneció tranquila. La emperatriz fue quien te envió, ¿verdad? La institutriz ordenó a Planck que sujetara a Lena mientras sacaba un saco grande para secuestrarla. Así que desde el principio planeabas raptarme. Realmente eres malvada. Lena no era más que una niña. Intentó forcejear unos instantes, pero pronto fue dominada, con las manos atadas a la espalda. ¿Yo soy la malvada? Creo que la malvada eres tú, se burló la institutriz. Envenenando a la gente en el territorio del duque siendo tan joven. Y luego intentando escapar. Tú eres la perversa. Viendo a Lena indefensa, la institutriz sonrió triunfante. Amenazó a Planck diciendo que, si quería vivir, debía difundir que Lena era la envenenadora. Lena estaba furiosa. Aquella mujer horrible la haría cargar con un crimen que no había cometido. Justo cuando la institutriz estaba a punto de vendarle los ojos, la puerta fue derribada. El duque, Wendy y el caballero Roland irrumpieron y vieron a Lena siendo secuestrada. Wendy corrió a proteger a su hermana, mientras el duque tomó del cuello a la institutriz. ¿Te atreves a amenazar a mi hija? La mirada asesina del duque dejaba claro que estaba a punto de estrangularla. Lena lo detuvo de inmediato. Padre, no la mate aún. Podría tener el antídoto. El duque ordenó a Roland llevar a Lena de vuelta a su habitación, pero fueron interrumpidos por el grito de Planck. Wendy había puesto su espada en el cuello de la doncella. No pensaba perdonar a una sirvienta que había intentado dañar a su hermana. Pero Lena le suplicó a Wendy que la perdonara. Explicó que le había ordenado a Planck entrar en la habitación 5 minutos después y fingir ser cómplice de la institutriz. Mientras Nicole fue a buscar a padre y a hermano después de 10 minutos, ella solo obedecía mis órdenes. Por favor, hermano, perdónala. Planck, que acababa de salvar la vida, se llenó de gratitud. Había creído que estaba condenada. Tras haber difamado a la señorita, podía ser ejecutada. Pero la señorita la perdonó y le salvó la vida. Ella era un ángel. Después, Wendy fue a ver a Lena con malas noticias. La institutriz se negó a revelar al autor intelectual. Todos sabían que era la emperatriz, pero sin pruebas, cualquier acusación sería considerada difamación contra la familia real. Y lo peor, no había antídoto para el veneno. El corazón de Lena se hundió. ¿Qué podían hacer? ¿Solo mirar cómo los aldeanos morían? La emperatriz nunca tuvo la intención de salvarlos. ¿Cómo podía alguien de la realeza ser tan cruel, considerando vidas inocentes como simples piezas para obtener beneficios propios? Era algo imperdonable. Wendy miró a Lena con el ceño fruncido. Susu, hoy casi te secuestran, ¿por qué siempre te pones en situaciones tan peligrosas?
Lena no lo veía como algo grave. Ella ya había hablado antes con su padre y su hermano, así que pensaba que estaría bien. ¿Y estás segura de que estarías a salvo? El rostro del duque era complicado mientras se acercaba a ella, una aura aterradora lo rodeaba. ¿Y si te hubieran llevado antes de que yo llegara? ¿Y si ella tenía un cuchillo y te apuñalaba? ¿Y si te obligaba a beber veneno? Frente a las preguntas de su padre, Lena se apresuró a explicar. Tenía que ir sola para obtener información de ella. Solo estaba intentando salvar a todos. Pero yo no quiero que mi pequeña hija se sacrifique para conseguir información. El duque cerró los ojos con dolor. La desesperación en su voz atravesó el corazón de Lena. Inmediatamente se arrepintió. No se había dado cuenta de que su terquedad hería tanto a su padre. Solo quería ayudarte, papá. Lo siento. Estaba equivocada, susurró, con lágrimas rodando por sus mejillas. El corazón del duque se estremeció, pero también se sintió orgulloso de ella. Abrió los brazos y la atrajo hacia un abrazo. ¿Cómo podía enojarse con una niña tan dulce y atenta? Esa noche, el duque volvió a leerle un cuento, y una idea surgió en la mente de Lena. Si podía reunir el veneno del cuerpo de los aldeanos y expulsarlo, ¿no podrían curarse? El poder espiritual de ella podía hacer realidad su pensamiento. Valía la pena intentarlo. Lena pidió a su padre el frasco que contenía el veneno. Lo sostuvo con fuerza, usándolo como un intermediario para rastrear el veneno dentro del cuerpo de las víctimas. Imaginó una diminuta gota de agua capaz de absorber el veneno, lo suficientemente pequeña como para que alguien la tragara. Una brillante luz la envolvió y su imaginación tomó forma. Incontables esferas diminutas aparecieron a su alrededor. El duque la observaba sin palabras. Papá, da el cesto a los enfermos, dijo antes de que sus fuerzas se agotaran y cayera en sus brazos. Esto los curará, y tú ya no tendrás que esforzarte tanto. Al escuchar los murmullos de su hija, los ojos del duque se humedecieron. Apretó contra sí el pequeño cuerpo de ella, su corazón lleno de amor y admiración. El método de Lena funcionó. Los aldeanos envenenados se recuperaron. Las noticias sobre el acto valiente de Lena se propagaron como un rayo. Los periódicos competían por alabarla como la hija prodigiosa del duque, lo que mejoró considerablemente la reputación de la familia. Nicole susurró en secreto a Lena que el duque y los jóvenes casi habían arrancado todas las copias para guardarlas, e incluso intentaban comprar la compañía periodística. Lena se sonrojó, conmovida y pensando, ¿realmente tenían que ser tan adorables? Para celebrarlo, Lena fue arreglada con esmero para ir de compras con su padre. La tienda de dulces fue la primera parada. Ignorando la maldición aterradora que hacía temblar al vendedor, Lena escogió sus caramelos de menta favoritos. Gastó todo su dinero de bolsillo para comprar todo el lote y levantó la caja frente al duque. Este es mi regalo para usted, duque. Espero que coma uno cuando esté cansado. El momento cálido se rompió de repente. Un hombre pasó junto a ella y la golpeó, haciendo que la caja de caramelos cayera de sus manos y rodara a sus pies. Lena levantó la vista y se encontró con la mirada atónita del hombre. Sintió una extraña familiaridad, pero su instinto le decía que retrocediera. Se quedó quieta, observando desde lejos. Al ver al duque agacharse para recoger la caja, Lena sintió una incomodidad profunda. Odiaba ver a su padre en una postura que parecía humillante frente a un extraño. El duque se irguió y cambió unas breves palabras con el hombre. ¿Se conocían? Después, el duque la levantó en brazos. Vámonos. Te compraré otra cosa. Aquel hombre, el emperador, siguió con la mirada a sus espaldas, con el corazón desgarrado. No te vayas, hija mía, pensó desesperado. La información secreta enviada por el gran duque sobre la captura de los sirvientes de la emperatriz encendió la chispa de una investigación secreta, iniciada personalmente por el emperador. La verdad comenzó a revelarse, la emperatriz enviaba con frecuencia a sus subordinados a un orfanato que solo acogía a niñas. Este detalle estremeció al emperador, una fuerte corazonada desgarró el velo de dudas que lo atormentaba desde hacía 6 años, el hijo que tanto ansiaba encontrar podría no ser un niño, sino una niña. Al mismo tiempo, llegó a oídos del emperador la noticia de que el gran duque había adoptado a una niña de 6 años del mismo orfanato. Su nombre era Sualena. El corazón del padre se detuvo, con un latido lleno de dolor y esperanza. Sualena, ese era el nombre que él y la emperatriz habían elegido años atrás para su hija. Todas las dudas desaparecieron, dejando solo felicidad y un profundo arrepentimiento. Su hija seguía viva, estaba sana. Sin dudarlo un instante, el emperador partió de inmediato, cabalgando día y noche hacia el territorio del gran duque. En el camino, innumerables imágenes del esperado reencuentro giraban en su mente. ¿Llamaría primero el nombre de su hija o la abrazaría sin decir palabra, contándole la verdad sobre su linaje? Se preguntaba qué diría Lena.
Correría hacia él para abrazarlo o lo reprocharía por haber llegado demasiado tarde. Pero el destino fue cruel. El encuentro predestinado ocurrió por casualidad en una calle. El emperador reconoció a la niña en el primer instante, sus ojos, su boca, todo en ella reflejaba la imagen de la emperatriz. Sin embargo, ante su emoción contenida y su conmoción, la niña solo le devolvió una mirada distante, sin reconocerlo, sin mostrar el más mínimo lazo de sangre. Todo se volvió más amargo cuando escuchó a Lena llamar, padre, al gran duque. La fría realidad le desgarró el corazón, su hija había sido adoptada por ese hombre. Su Majestad ha estado bien últimamente, la tranquila voz del gran duque lo devolvió a la realidad, pero dentro de él solo crecía la tensión. Quiso hablar con franqueza, llevarse a su hija, pero su mirada fija en Lena hizo que el gran duque declarara con frialdad su autoridad, Lena es mi hija. El emperador se indignó de inmediato, así que sabías que Lena lleva la sangre real y aún así no piensas devolverla, Lena es una princesa, mi hija de sangre. El gran duque no se inmutó, en cambio, lanzó una pregunta afilada como una daga que dejó al emperador sin palabras, entonces ¿por qué permitió que la niña viviera una vida tan miserable? Durante 6 años nunca la protegió, ¿una vida miserable? El emperador quedó perplejo. Claramente aquel orfanato, aunque modesto, ofrecía una vida decente. El gran duque solo vio la ingenuidad dolorosa del padre biológico. Durante 6 años la abandonó, ¿qué derecho tiene ahora de llamarse su padre? Diciendo eso, el gran duque tomó a Lena en brazos y se marchó, dejando al emperador derrotado en medio del viento helado. El hombre más poderoso del imperio, el verdadero padre de la niña, solo pudo mirar impotente como su hija llamaba a otro, padre. El dolor en su pecho se transformó en un odio ardiente hacia la emperatriz, quien lo había engañado diciendo que el bebé había muerto, mintiendo sobre el sexo del niño y haciéndolo buscar en vano durante 6 años. Peor aún, el médico de confianza de la emperatriz también participó en la mentira, insistiendo en que ella había dado a luz a un varón. Ese mismo médico confirmó que el bebé no había nacido muerto, como decía la emperatriz, sino que fue declarado muerto unas horas después del parto. El emperador rechinó los dientes lleno de ira. No sabía qué había ocurrido en ese breve lapso de tiempo, pero ahora que había encontrado a Lena, estaba decidido a recuperarla, a traerla de vuelta a su lado y reclamar lo que por derecho les pertenecía a ambos. Bajo las luces brillantes del Palacio Imperial, la animada fiesta organizada por la princesa Huella se desarrollaba con gran esplendor. A su alrededor resonaban constantes halagos y elogios, y aunque respondía con gracia y encanto, en su interior Huella sentía una profunda irritación. Hacía mucho tiempo que no organizaba una celebración tan grandiosa, y sin embargo, su padre estaba ausente. Si tan solo su hermano mayor estuviera presente, serían alabados como los hermanos más adorables de todo el imperio. La conversación comenzó a girar en torno a la orden del emperador de buscar a la persona que poseía el poder de los espíritus, y Huella pensó de inmediato en Lena. Esa niña. Se había atrevido a robarle el poder que, desde su nacimiento, le pertenecía por derecho. Detestable. Aunque ahora había recuperado ese poder de manos de Lena, ¿qué pasaría en el futuro? Si su padre decidía traer a esa niña al palacio, tendría que fingir cordialidad. Después de todo, solo una princesa amable y elegante como ella podría cuidar de alguien tan torpe y sin modales. Con ese pensamiento, Huella suspiró. Ser una princesa perfecta era realmente agotador. Para presumir su poder espiritual, Huella ordenó a su doncella traer un pequeño pájaro. Cuando la gema en su muñeca comenzó a brillar intensamente, el ave emitió un canto claro y melodioso. Los invitados quedaron maravillados al presenciar el mágico poder espiritual de la princesa. Es como un hada, tan hermosa que hechiza. Las incesantes alabanzas llenaron de satisfacción a Huella. Aprovechó entonces para preguntar, ¿han oído a quién busca últimamente su majestad? Un joven respondió con entusiasmo, se dice que han encontrado a un nuevo príncipe que posee el poder de los espíritus, una gran noticia para el imperio. El rostro de Huella se ensombreció al instante. Ese idiota no había entendido la insinuación en sus palabras, debía darle una lección. Al pasar junto a él, fingió accidentalmente manchar su costoso traje de gala. Venganza cumplida, sonrió con deleite y se retiró. A continuación, Huella expresó su preocupación esparciendo rumores sobre el nuevo miembro de la familia imperial, origen desconocido, criado entre plebeyos, posiblemente un pariente lejano o un hijo ilegítimo. Con aire compasivo, dijo que deseaba conocerle pronto para poder ayudarle. Al escucharla, varios invitados se sintieron conmovidos por la triste procedencia del niño y elogiaron la bondad de Huella. Ella se sintió satisfecha, convencida de que alguien criado entre la gente común jamás podría estar a su altura. Ahora que todos conocían su origen indigno, incluso si algún día entraba al palacio, solo sería vista como una princesa ordinaria. Mientras tanto, dentro del Gran Ducado, Lena solicitaba investigar la historia de la familia Vilot.
Sabía bien que, según la trama original, la emperatriz y su hija seguirían tramando engaños, provocando incidentes y fingiendo heroísmo para ganar prestigio. Lena debía impedir sus acciones, aprovechando su conocimiento del futuro para elevar la reputación de la familia ducal y cambiar la percepción pública. Si su memoria no le fallaba, el próximo acontecimiento clave ocurriría en el bosque de bestias mágicas cerca del ducado, con la aparición de una criatura blanca. Necesitaba reunir toda la información posible sobre ese bosque para prepararse a la perfección. Mientras investigaba documentos en la sala de archivos, de repente un libro cayó del estante. Lena se sobresaltó, preguntándose si habría un ladrón. Se acercó con cautela y vio a un joven de cabello blanco. Sus miradas se cruzaron a través del estante. Incapaz de contenerse, le preguntó quién era, pero él no respondió, solo podía oír el sonido acelerado de su propio corazón. Corrió hacia el otro lado del estante, pero el joven había desaparecido. ¿Será un fantasma?, murmuró, intentando tranquilizarse. No, los fantasmas no existen, solo me estoy asustando sola. En su confusión, tropezó con el libro caído en el suelo, y las palabras «grieta interdimensional» llamaron su atención. Impulsada por la curiosidad, Lena comenzó a leer con atención el contenido. La energía mágica podía transmitirse rápidamente al exterior a través de esa grieta. Aquel libro que había caído era justo la información clave que Lena estaba buscando. No solo describía la grieta interdimensional, sino que también explicaba cómo la energía mágica se expandía desde allí, concentrándose en una enorme fuente de poder en el bosque de las bestias mágicas. Un pensamiento repentino cruzó su mente. ¿Acaso aquel joven de cabello blanco la había ayudado? Miró alrededor de la habitación vacía y, con voz suave, dio las gracias, pero no hubo respuesta alguna, solo el silencio del archivo. El texto del libro señalaba que el bosque era un lugar donde se concentraban innumerables criaturas mágicas, controladas por una barrera. Sin embargo, sorprendentemente, durante la semana previa al año nuevo del año anterior, todas las criaturas mágicas se desbordaron al mismo tiempo, y la familia Bilot fue responsabilizada por ello. Lena reconoció de inmediato ese detalle, era lo que la emperatriz había aprovechado. El bosque, con su inmensa energía mágica, era una trampa perfecta. Según la historia original, las bestias serían extremadamente feroces, y su padre, como gran duque, seguramente lideraría al ejército para exterminarlas. La trampa mortal residía en que, tras la aparente victoria y la relajación general durante las celebraciones de Año Nuevo, las criaturas volverían a aparecer. Lena frunció el ceño. ¿Por qué las luchas internas de la realeza tenían que arrastrar también a los inocentes habitantes del ducado? Quería advertir sobre el inminente segundo ataque, pero, ¿cómo explicar la razón sin revelar su secreto? Por ahora, solo ella conocía el peligro que se acercaba. Decidida a no rendirse, salió del archivo y ordenó a su doncella llamar a su hermano Windy para pedirle ayuda. Al saber que su hermana lo necesitaba, Windy organizó todo de inmediato y llevó los documentos que Lena requería. Al verla tan seria e inmersa en el estudio sobre los magos para prever los movimientos de la emperatriz, no pudo evitar preocuparse. El intento de secuestro de la vez anterior aún lo atormentaba. Mirando a su hermana con firmeza, le dijo con voz grave: Xiuyu, si necesitas estos documentos por algo más que tus estudios, espero que no te involucres en nada peligroso. Por muy urgente que sea la situación, no actúes sola, todavía tienes a padre y a tus hermanos. Lena quiso replicar, pero ante la mirada sincera y preocupada de su hermano, no pudo decir nada. Le prometió que no se arriesgaría por cuenta propia, aunque el deseo de investigar el bosque de las bestias mágicas ardía dentro de ella. Comenzó a planear una manera de acompañar a su padre y hermanos. En ese momento, su doncella Nina, al verla estudiar toda la noche, se acercó para aconsejarla: aunque es bueno que te apasione aprender, no deberías exigirte tanto. Aquellas palabras encendieron una idea en Lena: si usaba como excusa el querer adquirir conocimientos prácticos sobre el bosque, tal vez aceptarían llevarla consigo. Durante la cena, aprovechando que su padre y sus hermanos estaban presentes, Lena habló de repente: tengo un regalo para todos. Sacó 3 sobres de invitación y, con solemnidad, dijo: mi cumpleaños se acerca y quiero pasarlo junto a ustedes. El corazón de Lena latía con fuerza. Ahora que todos los preparativos estaban listos, solo quedaba esperar la respuesta de su familia. Era la primera vez que ella tomaba la iniciativa de hacer una petición así, y estaba segura de que aceptarían. La pequeña invitación, decorada con el dibujo de los 4 miembros de la familia, contenía un mensaje sencillo: el día 1 de este mes es mi cumpleaños, espero que podamos celebrarlo juntos. Windy, sorprendido, notó que el cumpleaños de su hermana coincidía con el año nuevo. Lena explicó que probablemente no era el día en que nació, sino el día en que fue llevada al orfanato, por lo que se asumió como su cumpleaños. El gran duque, al recibir por primera vez una invitación de su hija, se emocionó profundamente. Sus hermanos comenzaron a planear una gran fiesta, pero Lena solo tenía un pequeño deseo: desde que me convertí en miembro de la familia ducal,
quiero aprender bien la historia de nuestra casa. La última vez en el archivo leí sobre el bosque de las bestias mágicas, así que quiero visitarlo con todos ustedes. Apenas terminó de hablar, los tres respondieron al unísono, no, absolutamente no. Lena intentó convencerlos, diciendo que seguirían una ruta segura y que siempre permanecería a su lado. Ustedes me protegen, y yo también los protegeré. Al ver la expresión ilusionada de su hija, el gran duque se enterneció y, en pocos minutos, asintió con una sonrisa. Dijo que era la primera vez que su hija pedía un regalo, y que si solo se trataba de un paseo, no había problema, especialmente porque había decidido complacerla en todo lo que deseara. Lena prometió con alegría que se portaría bien y permanecería a su lado. A la mañana siguiente, los cuatro, padre e hijos, partieron con todo el equipo preparado. Todo el territorio ducal estaba cubierto por un manto blanco de nieve. Desde la entrada del bosque, Lena sintió algo extraño, como si alguien la estuviera llamando. Su cuerpo se tambaleó levemente, lo que alarmó a su padre y a sus hermanos. En ese instante, una voz tenue resonó en sus oídos. Antes de que pudiera reaccionar, una figura blanca se abalanzó sobre ella. Sorprendida, vio que era un gato grande. Windy, con reflejos rápidos, lo sujetó, mientras el gran duque le preguntaba si estaba asustada. Lena aseguró que estaba bien, además, el gato no parecía querer atacarla. Dudó un instante, ¿era esa la bestia mágica de la que hablaban? Era mucho más pequeño de lo que imaginaba. El gato miró a Lena con ojos suplicantes, forcejeó para liberarse de los brazos de Windy y se lanzó directamente sobre ella, derribándola al suelo. En ese momento, Lena sintió una energía familiar, parecida a su poder espiritual, aunque con una ligera diferencia. ¿Podría ser el poder espiritual que Abuela le había robado? Afortunadamente, el gran duque logró rescatarla a tiempo. Padre, ¿puede un cuerpo albergar al mismo tiempo energía mágica y energía espiritual?, preguntó. El gran duque respondió con voz firme, imposible. Esas dos fuerzas se oponen, y quien las posea morirá rápidamente. Al ver al gato tan apegado a ella, Lena comenzó a preocuparse. Podía sentir claramente que en el corazón del animal residía energía mágica, pero a su alrededor lo envolvía el poder de los espíritus. Si no se elimina la energía espiritual, la criatura no podrá vivir mucho tiempo. En la obra original, la reina, movida por su ambición de obtener el trono de emperatriz, cruelmente perjudicó a Lena, la hija de la antigua emperatriz, pero adoraba a su propia hija hasta el punto de elevarla a la posición de santa. Al mirar al pequeño y desdichado gato, Lena sintió compasión, pues ambos eran seres utilizados por la reina. Intentó eliminar la energía espiritual del cuerpo del gato, pero un dolor agudo la hizo caer al suelo. ¿Acaso la energía espiritual, una vez absorbida, no podía ser expulsada? Si no podía eliminarla, ¿sería posible ocultarla? Pensando eso, Lena creó una cinta, utilizándola como sello para controlar la energía espiritual. Inmediatamente, el gran gato que llevaba la cinta se transformó en un pequeño gatito. Lena explicó todo al gran duque, quien de inmediato dedujo que los subordinados de la reina aún se escondían cerca. Con una sola orden suya, decenas de guardias descendieron desde el cielo, arrodillándose para recibir la orden de registrar el área y capturar a los sospechosos. Lena también preguntó al pequeño gato, ¿sabes dónde está quien te convirtió en esto? Al oírla, el gatito avanzó unos pasos guiándolos. Al ver a Lena seguirlo de inmediato, el gran duque y sus hijos también se movieron. Poco después, el gato se detuvo frente a un bosque, pero Lena no vio a nadie sospechoso. El gran duque desenvainó su espada y cortó el aire, rompiendo el hechizo de invisibilidad. Un mago apareció de inmediato. El hechicero intentó huir, pero Lena usó su energía espiritual para crear una gran corona que lo inmovilizó en el acto. El gran duque la elogió, acarició su cabeza y la felicitó por su buen trabajo. Luego, su rostro se tornó frío mientras se acercaba al mago. Windy, Dion, miren con atención. Quien se atreva a hacer cosas turbias en mi territorio, les enseñaré cómo se trata a este tipo de personas. El gran duque estaba a punto de castigar al sirviente, pero Lena tuvo una idea y se inclinó para susurrarle algo a su padre. Al día siguiente, el gran duque visitó el lugar donde estaba encarcelado el hechicero. Este se arrodilló en el suelo, temblando. ¿Cuándo volverá a contactarte quien te dio la orden? Hace unas 2 semanas antes del año nuevo. ¿Quién fue esa persona? Fue el anciano de la torre mágica. El gran duque sabía bien que la verdadera instigadora era la reina, pero como sus subordinados le eran absolutamente leales, no confesarían jamás. Sin su confesión, no podemos acusar a la reina. Cuando se comuniquen contigo, diles que todo salió bien. Tu misión es que no sospechen nada. El hechicero asintió rápidamente con la cabeza, golpeando el suelo en señal de obediencia. Después de organizar todo, el gran duque salió de la prisión.
El caballero enviado en misión regresó, informando que, según las órdenes del Gran Duque, había colocado el dispositivo creado por la señorita en la entrada del bosque de bestias mágicas. Al mencionar este objeto, el Gran Duque no pudo evitar elogiar a Lena. Ella había inventado un artefacto con hélices de viento. Al atarlo al cuello del mago y activarlo, el olor de la magia y del cuerpo se dispersaría con la brisa. En ese momento, las bestias mágicas dispersas por la zona serían atraídas hacia allí, y la Orden de Caballeros podría emboscarlas y aniquilarlas sin necesidad de perseguirlas por todo el bosque, ahorrando dinero, esfuerzo y tiempo. El Gran Duque confió toda esta ardua tarea a la Orden de Caballeros, mientras él se quedaba para celebrar el cumpleaños de su amada hija. Después de todo, este era el primer cumpleaños de Lena, y el Gran Duque estaba decidido a acompañarla, prometiendo que nunca volvería a faltar en los futuros.